Hola, buenas noches con todos queridos. Un minutito. Voy a compartir, ¿verdad? A ver, un segundito. Ok, ok. Empezamos. Bueno, con todos, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad a los pastores. Realmente el día de hoy estoy bastante contento de que me haya tocado esta porción del estudio que ha hecho el profeta, perdón, el apóstol David Zúñiga. Realmente ha sido bastante revelador poder leer y analizar este pedazo de la palabra que él ha podido discernir, pues, ¿no? Y quisiera empezar con todos, intentar hacer esta clase bastante interactiva, que todos tengan siempre a la mano una Biblia, porque voy a referenciarme mucho en versículos que están en la Biblia, y por ahí pediría a alguien que me pueda ayudar cada tanto. Bueno, en esta clase vamos a hablar, bueno, el documento es Intercesores de Alto Voltaje, ¿no? Los 24 enfoques proféticos para gobernar desde la oración. Y en mi caso me tocó la parte de qué es un verdadero intercesor de alto voltaje. Bueno, intercesor de alto voltaje, 24 enfoques proféticos para orar con poder. Y queridos hermanos, a ver, esta presentación los invito a ser intercesores de alto voltaje, ¿no? Orando con poder para gobernar desde la oración. No desde una oración común, sino una que transforma realidades espirituales. Y me voy a basar netamente en el texto del documento que nos explica un intercesor de alto voltaje no es alguien que simplemente ora, es alguien que conecta el cielo con la tierra, con una carga espiritual tan intensa que sus palabras no solo suenan, impactan. Es alguien que no ora por costumbre, sino por convicción, obediencia y lucha santa. No reacciona al caos, lo anticipa, lo frena. Su intercesión no es tibia, es incandescente. No es repetitiva, es revelada. No es emocional, es espiritual, ¿no? Y bueno, de ahí detallamos un poquito cuáles son los perfiles de aquellos intercesores. Pero dentro de toda esa explicación, la misma que pude hacer una breve explicación, no es una oración común, sino es una oración que transforma realidades, ¿no? Yo realmente quisiera ver si alguien me puede ayudar. Voy a empezar y a terminar el, el estudio con el mismo versículo, porque creo que cierra mucho de lo que voy a explicar el día de hoy, que es Efesios 6:18, y me gustaría si de repente alguien tiene la versión TLA, si me lo puede dar, o cualquier otra que tenga, si alguien tal vez me pueda ayudar con Efesios 6:18. Hola, yo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias.
A mí me gusta siempre leer las distintas traducciones y en este caso he encontrado la traducción del lenguaje actual, la TLA, bastante enriquecedora para poder desarrollar y definir esta parte. Pues, ¿no? Dicen, oren todo el tiempo pidiéndole a Dios todo lo que necesiten, manténganse alerta y oren por todos los creyentes. Realmente es la base para orar con poder, ¿no? Un intercesor de alto voltaje no debe ser emocional, sino espiritual. Muchas veces el pastor nos habla de la parte almática, que debemos separar la parte almática y espiritual. Y creo que justamente en esta porción también nosotros podemos ver que esa parte espiritual hace que nos conectemos, que conectemos el cielo con la tierra. Siempre tiene que estar llena de convicción, ¿no? Usando aquel fuego espiritual que no se debe apagar cuando tal vez el alma está pasando por algún caos. Creo que en un momento de nuestras vidas, Dios siempre nos llama a orar con más poder, ¿no? Definición espiritual y propósito. Un intercesor de alto voltaje ora con autoridad divina para transformar situaciones y gobernar espiritualmente desde la oración. Su impacto trasciende lo visible. Conexión entre el cielo y la tierra. Con una relación íntima con Dios, este intercesor une lo celestial con lo terrenal para anticipar y frenar batallas espirituales con fuego profético, tal como inicia el documento, pues, ¿no? Primero definamos que es un intercesor de alto voltaje, no por emociones pasajeras, sino siempre debemos estar guiados por el Espíritu Santo. La idea es entender qué es la voluntad de Dios en la tierra, ¿no? Y mediante esa convicción y con el fuego divino que nos proporciona el Espíritu Santo, la oración es proactiva a la solución de problemas. En este caso, yo referencié mucho el tema que les indico con Apocalipsis 3:16. Lo voy a leer yo en esta ocasión. Dice, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es un poquito para contrastar la oración tibia con la espiritualidad del intercesor de alto voltaje, ¿no? Realmente nosotros buscamos generar esa convicción desde el espíritu, desde la parte espiritual, como para poder hacer que conecte el cielo y la tierra y poder ver la mano de Dios en cada una de nuestras oraciones. Entonces, eso es un poquito de la introducción sobre lo que es ser un verdadero intercesor de alto voltaje. La oración profética del intercesor de alto voltaje transforma realidades con autoridad espiritual y fuego divino, anticipando y frenando el caos antes que suceda. Muchas veces pensamos siempre que debemos orar por algo que está pasando o algo que queremos o algo que necesitamos. Y en este caso estamos llamados como intercesores de alto voltaje a anticiparnos, a ver las cosas más allá antes de que suceda. Creo que mediante va pasando el tiempo y vamos entendiendo las maneras de cómo Dios actúa en nuestras vidas, podemos entender de que tenemos esa autoridad como hijos de Dios de anticipar y frenar el caos. Y esto es súper revelador, ya que muchas veces nosotros, como les dije, o sea, siempre oramos por algo que nos pase en nuestras vidas. Y sin embargo, Dios nos llama a anticiparnos a esto, ¿no? A buscar a Dios, a buscar a Dios antes de que algo suceda y hacerlo parte de nuestras vidas, de nuestro día a día. Entonces, es bastante revelador esta parte, donde también tengo una cita bíblica.
que también la encontré, es Salmo 103:20. No sé si de repente alguien me puede ayudar. Hola, hola. Si quieres, yo te ayudo, Steven. Salmo Dale, vale. 103, 103:20. Sí. Ya. Dice, bendecid a Jehová a vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Gracias, vale. Sí, definitivamente nosotros podemos ver cómo el poder de Dios se activa a través de la oración. Y en este caso, la versión que les estaba indicando del lenguaje actual dice: alaben al Señor ustedes, sus ángeles poderosos que obedecen sus órdenes y hacen lo que Él manda, ¿no? Ilustrándonos de alguna manera cómo la oración activa las fuerzas celestiales. Y no debemos dejar desapercibido aquello, ya que creo de que la oración incluso tiene mucho más poder de lo que uno incluso podría pensar. Y creo que de eso se trata la palabra alto voltaje, ¿no? Que no creo de que sea un tema, nada más un tema de un título o un rótulo, simplemente decir, bueno, alto voltaje, como para que se escuche bien. Creo que la oración tiene muchísimo poder y más de que incluso nosotros podemos imaginarnos, ¿no? También habla de una conexión entre el cielo y la tierra, ¿no? En donde nosotros podemos activar una intimidad con Dios. Esto une lo celestial con lo terrenal, ¿no? Los planes divinos con nuestros propios retos, nuestros procesos. De esa manera anticipamos muchas batallas, frenamos situaciones y básicamente nos armamos con un escudo para muchas cosas que tal vez no nos terminan pasando debido a que hemos puesto siempre nuestra ejecución como intercesores de alto voltaje. Y en esta ocasión también tengo otro texto bíblico, otro versículo que es en Oseas 6:3, que en la versión del lenguaje actual dice: conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Seguro que Él vendrá a nosotros como lluvia temprana, como lluvia que riega la tierra. ¿No? Esto para enfatizar el conocer a Dios como base de una intimidad, cómo generamos esa intimidad con Él, esa relación con Él, y cuando lo ponemos a Él como base de todos nuestros actos, este, activamos también lo sobrenatural en muchas ocasiones. Mi palabrita. Bueno, antes de comenzar a entrar en esta de aquí, solamente voy a enumerar, porque nos enseñan que los intercesores de alto voltaje tenemos perfiles. Pues no, voy a hacer rápidamente, voy a listar rápidamente cuáles son aquellos perfiles y luego los iré desarrollando uno a uno, ¿no? Los perfiles son vigilantes en el espíritu. Tiene carga espiritual, no solo palabras, está empapado de la palabra, no busca visibilidad, busca efectividad, está lleno del espíritu, no de emociones, ama la santidad y vive en el altar, tiene visión territorial, persevera sin negociar. Un segundo.
Ok, entonces empezamos con con los perfiles de un verdadero intercesor. En este caso es un vigilante del espíritu, la vigilancia espiritual y anticipación. Es un vigilante que nunca duerme, alerta al espíritu para frenar batallas antes de que se manifiesten. Todo esto lo hablé un poquito antes en introducción, ¿no? En introducción, en donde, bueno, el perfil 1 es un vigilante, alerta al espíritu para anticipar batallas. No duerme cuando Dios lo llama, ¿no? Aquí voy a referenciar un versículo que es Isaías 62:6, en donde dice: sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto guardias que nunca callarán ni de día ni de noche. Ustedes, los que recuerdan al Señor, no se den descanso. Nos hablan netamente de ser, creo que se dice centellas, ¿no? No sé si centellas. Vigilantes espiritual y anticiparse siempre a lo que está pasando, ¿no? Destacando un rol como de guardianía y de guardián espiritual ya sea para ti, para tu familia, como sacerdote de tu casa, o para tu iglesia, en este caso también puede ser. Entonces, creo que sería importante siempre entender y bajo esa vigilancia, o sea, si realmente nosotros hagamos reflexión, una reflexión propia en donde si realmente nosotros oramos para anticiparnos de un problema. Creo que este perfil nos llama a pensar en eso. Luego el segundo perfil, número 2, tiene una relación profunda cargada de fuego con Dios, orando con peso espiritual para impactar lo sobrenatural, tal como enseña Santiago 5:6. Santiago 5:6 dice: por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración de una persona justa tiene mucho poder si se ofrece con fe. Intimidad, genera carga orando con fuego y justamente habla de la carga espiritual, y creo que nosotros hemos podido darnos cuenta en el paso de todo este tiempo que hemos estado en temas de la iglesia y viendo a personas que antes de los servicios, y eso siempre lo destacaba con los pastores y con nuestros amigos, es decir, cómo ellos se preparan antes incluso un pastor me decía, yo trato de no hablar con nadie antes de empezar el servicio, porque tienen que estar cargados, y creo que entran en esta intimidad en donde se cargan de este poder espiritual, porque justamente van a impactar en lo sobrenatural, ¿no? Quieren hacer una oración y mover lo imposible. Y creo que esta parte nos enseña y nos muestra que realmente nosotros, para generar esa carga, tenemos que tener intimidad con Dios. Y nuevamente a la reflexión, ¿no? Muchas veces nosotros oramos, sentimos alguna vez esa carga que necesitamos tener para antes de ir al campo de batalla a orar. Es importante también que lo podamos reflexionar como nos está invitando este perfil de oración, de intercesor de alto voltaje. Luego tenemos el dominio de la palabra y fe, inquebrantable. Dominio de la palabra y fe inquebrantable, ¿no? Inmerso en la Biblia, decreta la palabra con fe inquebrantable para que cumpla su propósito divino, reflejando Isaías 55:11. Empapado de la palabra, decretamos con fe para que se cumpla. Isaías 55:11, no sé si de repente alguien me puede ayudar con eso. Hola Martín, gracias. Buenas noches.
Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Dominio de la palabra y fe inquebrantable, asegurando de que la palabra decretada se cumple. Esto lo he escuchado mucho, ¿no? La palabra nunca vuelve vacía. Es importante entenderla desde el punto de vista de un intercesor de alto voltaje, tenerlo bastante claro y de esa manera nosotros poder activar lo sobrenatural o asimismo poner a disposición el poder de Dios en nuestra boca. Luego, como siguiente perfil, tenemos las prácticas de actitudes claves. A ver, este no es un perfil, son prácticas y actitudes claves. Dentro de todo lo que he hecho, yo estaba como reconociendo que hay cosas que nosotros debemos ser, intentar o pensar, y hay prácticas y actitudes que nosotros tenemos que, como intercesores, hacer para que tenga mayor eficacia nuestra oración. En este caso, llegamos a la oración en secreto y efectividad. La oración en secreto es poderosa, aunque invisible, es la que sacude el reino espiritual y produce resultados. Ora en secreto para efectividad y así sacudiremos al enemigo. Dice Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. La oración en secreto y su efectividad, destacando la recompensa divina a la humildad. Como todos nos han enseñado en el transcurso de este tiempo, debemos tener nuestro lugar secreto, nuestro rincón en donde solamente ahí de rodillas ganamos las batallas, pues, ¿no? Donde el Señor nos otorga el poder de lo imposible y desde ahí creo que muchos de nosotros que hemos practicado esta oración en secreto, creo que muchos de nosotros hemos podido ver el poder de Dios reflejado en esas oraciones. Entonces, creo que esta es la más básica de todo lo que estamos aquí y bueno, no creo que necesitemos mucha más explicación de aquello. Luego tenemos como siguiente perfil el discernimiento del Espíritu Santo. Un intercesor debe estar lleno del Espíritu Santo, discerniendo los tiempos y declarando con autoridad. Esto es interesante. Básicamente, llénate del Espíritu Santo, discierne y declara. De referencia tengo un versículo que es Romanos 8:27. No sé si alguien me quiere ayudar con Romanos 8:27, chicos. Ya leo. Verso 27. Ya. Solo 27, ¿verdad? Sí. En versión Reina Valera dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias, Andy. Para cerrar un poquito la idea, que incluso es lo que siempre hago yo en mis prácticas cuando leo la Biblia, es revisarle la otra traducción. Y en esta dice, y el que examina los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, discernimiento. Porque el Espíritu ora por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Creo que está claro, nosotros debemos buscar tener esa comunión y relación con el Espíritu Santo, ¿no? Debemos buscarla, debemos
orar con autoridad y cuando estamos llenos del Espíritu, creo que cosas imposibles pueden llegar a pasar. Adicional a esto, también siento de que cuando uno está lleno del Espíritu, más allá de tener una oración más efectiva, más poderosa, también genera en sí frutos de aquel Espíritu, los frutos del Espíritu, en donde a nosotros nos hacen ser mejores intercesores, mejores oradores, incluso en momentos de mucha intimidad podríamos llegar a ser, en este caso, intercesores por sanidad, por muchas cosas más que nos otorga el Espíritu Santo cada uno de nosotros, ¿no? Luego tenemos el perfil de la vida de santidad y dedicación al altar. La santidad eleva la oración y conecta con Dios en un nivel profundo, como incienso que sube al cielo. Hay que amar la santidad, hay que vivir rendidos en el altar, hay que buscar seguir los pasos de nuestro Señor Jesús y tratar de vivir en santidad. Y creo que todos los días aquellos que nos proponemos ser mejores hijos de Dios, lo intentamos hacer. Esto hace de nosotros un perfil más completo para ser intercesores y que siempre nuestra oración sea más potente a la hora de poder clamar y poder orar a nuestro Señor, ¿no? Y en este caso, en este perfil, yo encontré un salmo, el 141:2, que dice: que mi oración llegue a ti como el incienso, que con mis manos alzadas sean como la ofrenda de la tarde. Vivir en santidad, dedicación al altar, e imaginemos cómo nuestra oración puede llegar a ser como cuando se quema el incienso, ¿no? El humito que sube y se evapora, pero siempre llega al cielo, a los oídos de nuestro Dios Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, la vida en santidad es muy importante, y que le dediquemos tiempo al altar a tener esta intimidad con nuestro Señor. Luego viene la otra parte que categoricé como influencia y persistencia. No, la influencia y persistencia. Finalmente, la influencia, la visión territorial, la perseverancia del impacto. Podemos tener una visión global, en este caso con... Una visión global. Perdón, me esperan un segundito, disculpen que se me... Voy a conectar, perdón, un minutito. Perdón, mil disculpas. Ok. Influencia y persistencia, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre la visión territorial y global. Este perfil nos llama a orar con visión para las casas, para las naciones y para el mundo, comprendiendo el impacto de la intercesión global. Orar por las naciones. Ahora la pastora justamente está orando por el Ecuador. Nos hemos dado cuenta que últimamente han venido personas, hijos de Dios de otros lados, a orar por esta nación. Y realmente, para poder cumplir con ese perfil de intercesor de alto voltaje, creo que también estamos llamados a orar no solamente por nosotros o por lo que queremos o por lo que necesitamos, sino también por personas, por hogares, por casas, por ciudades, por las naciones, ¿no? Y aquí cito el Salmo 2:8, que dice: pídeme lo que quieras y te daré las naciones como herencia,
te haré dueño de toda tierra. Creo que está muy claro, creo que al momento de pedir al Señor por naciones, por territorios, Él está dispuesto a dárnoslos si cumplimos tal vez con ciertos perfiles como los que ya hemos estado explicando el día de hoy. Es importante siempre entender que a veces para que nuestra oración tenga poder, tenemos que cumplir como requisitos que son indispensables, ¿no? Para que la oración sea aún más potente al momento de clamar en este caso. Luego el siguiente perfil es perseverancia en la oración sin rendirse. Persiste en la oración con fe sólida, sin negociar ni perder esperanza. Es clave para mover montañas. Perseverar con fe. Creo que podemos mover montañas. Creo que hay muchas veces que uno piensa y sé que tal vez nuestras oraciones no son tan escuchadas o pensamos que no nos escucha el Señor. Sin embargo, dentro de este perfil nosotros podemos realmente entender de que también el Señor nos pide a nosotros perseverar, ¿no? Perseverar, intentar y no dejar de intentarlo. Y creo que de ahí en adelante nos dará la capacidad, como dice aquí el texto, ¿no? El texto del apóstol, ¿no? Para mover montañas incluso. Aquí yo hago una referencia a un versículo bastante corto que es la primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, oren en todo momento, ¿no? O en la otra versión es orad sin cesar. Creo que la persistencia trae frutos. Y esto no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito terrenal, pero dentro de los perfiles que podríamos entender, creo que nuevamente encierra todos estos requisitos para poder ser intercesores cada vez más importantes y potentes, ¿no? Y por último, tenemos el impacto transformador en vidas y comunidades. Estos perfiles de intercesores crean cambios visibles, transformando vidas, comunidades a través de la conexión espiritual. Perfiles que transforman comunidades con conexión espiritual. Aquí yo tengo un versículo que es Hechos 4:31. No sé si alguien me quiere ayudar con este, por favor, porque es bien bueno, es chévere. Hechos 4:31. Gracias, Marcia. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Amén. Impacto transformador. Mostramos cómo la oración sacude y transforma. Creo que no hay mayor evidencia, ¿no? De lo que pasó aquel día, y creo que hasta el día de hoy la oración sigue transformando vidas, sigue transformando hogares, sigue transformando personas. Creo que todas las personas que estamos aquí reunidas vía Zoom, realmente creo que en algún momento la oración, nos hemos dado cuenta que la oración, ya sea nuestra o de una tercera persona, realmente ha podido significar algo para otra persona, ¿no? Y incluso no solamente desde lo emocional, sino desde la sanidad, desde que cosas inclusive imposibles suceden.
¿no? Y nos metemos en el plano sobrenatural, como en este caso podríamos destacar el día domingo, que fue el pastor Velázquez, ¿no? En cómo sucedieron cosas tan espectaculares, teniendo la oración como base, ¿no? Sin duda un intercesor de alto voltaje, igual que muchos de los que estamos aquí. Entonces, terminados ya los perfiles, como conclusión, creo que estas enseñanzas nos llama a ser intercesores de alto voltaje, que escudriñemos y nos metamos en la palabra de alto voltaje, ¿no? Que tomemos autoridad sobre lo que nos corresponde como parte de ser hijos genuinos de Dios, ¿no? Y que nuestra misión está en conectar el cielo y la tierra mediante aquellas oraciones, ¿no? Aplicando estos perfiles podremos gobernar con poder y asimismo transformar vidas a través de cada oración que nosotros hagamos. Creo que debemos aplicar estos 8 perfiles para conectar el cielo con la tierra, y creo de que vamos a poder gobernar en el reino, que es donde nosotros vivimos. Y quiero terminar nuevamente con el que empecé, pues, ¿no? En Efesios 6:18, que dice: oren todo el tiempo pidiéndole a Dios todo lo que necesiten, manténgase alerta y oren por todos los creyentes. Resumimos la exhortación de orar al Espíritu Santo, siempre estar vigilantes, ser anticipados y vivir en santidad. También creo que es parte de todo lo que estamos llamados nosotros a ser intercesores de alto voltaje, y cumplir aquellos perfiles necesarios para que tengamos más potencia dentro de nuestras oraciones cada vez y cuando, pues, ¿no? Entonces, como última reflexión final, yo pensaba, ¿no? Si tal vez una persona es intercesor de alto voltaje, imaginémonos todos como hermanos siendo intercesores de alto voltaje, ¿no? ¿Qué descarga eléctrica podría haber? Entonces, yo les agradezco, espero que haya sido bastante explicativo. Mi interés siempre es que sea fácil y digerible la enseñanza, pues, ¿no? Y agradecerles a todos por estar atentos, y cualquier pregunta, igual aquí a las órdenes. Pastor, muchísimas gracias por la oportunidad. Steven, muchísimas gracias a ti por el esfuerzo, por la preparación. Yo creo que has hecho un gran trabajo. Y yo, antes de dar paso a las reflexiones y a las preguntas, quiero hacer un ejercicio con ustedes. No sé si puedes dejar, por favor, hijo, de presentar la pantalla. Necesito que me ayuden todos con algo, pero tienen que estar muy atentos para que esto sea efectivo. Lo primero que yo necesito que hagan ustedes es que levanten el volumen de su receptor, o sea, de su computadora o de su teléfono. Levanten el volumen lo más que puedan, por favor. ¿Sí? ¿Todos me copian? Sí, Winter ya lo hizo. Pónganme un dedito para arriba para saber. Martina ya lo hizo. Liz lo hizo, Sebastián lo hizo, Ander lo hizo. Alguien que hizo muchos dedos también lo hizo. En todo caso, todos lo han hecho. Bien, entonces ahora quiero que estén muy atentos a lo que voy a presentar, porque es un tema que yo quiero compartir con ustedes. Así que estén muy atentos, por favor. Una. Bien. ¿Alguien quiere comentar lo que escucharon o lo que vieron ahorita, por favor? Yo puedo comentar, Pastor, buenas noches con todos. Antes no saludé para no interrumpir. Primero el ruido, ¿no? Creo que el estruendo que hace el rayo es impactante. Y sobre todo, bueno, no sé si está en cámara lenta, parece que sí, pero el rayo se ve gigantesco.
como que fuera del tamaño de una casa. El ruido que, bueno, ahora no estaba tan alto, pero el ruido que provoca ese rayo es increíble. Sí. Imagínense, nosotros estamos ahorita 11 personas aquí, 11 hijos espirituales de Bemor. Imagínense ustedes clamando con esa intensidad. Dice, pero pastor, ¿de qué me habla? Bueno, les hablo de lo que dice en 1 de Samuel 12:18. Si ustedes se van a ese versículo, ahí hay un discurso que hizo Samuel. Y Samuel dijo, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Realmente cuando nosotros estamos clamando y nos posicionamos en los perfiles que nos explicó Steven, y ya somos intercesores de alto voltaje, prácticamente tenemos una relación directa con el hacedor del universo. Y él hablaba, por ejemplo, de cuando bajó el Espíritu Santo, tembló la tierra. Es otra forma de cual se comunica Dios. Tiembla la tierra. Pasan cosas que no son habituales. ¿Y por qué sucede eso, pastor? Es porque cuando nosotros logramos encontrar la sintonía entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo, provoca que la gloria de Dios descienda y generar las manifestaciones que hay cuando la gloria de Dios desciende. Pueden ser diversas. En este caso, Samuel clamó a Jehová y Jehová, nuestro Dios Padre, respondió con truenos y esos truenos, ese ruido que abría los cielos como tal, era una respuesta de Dios porque estaba respaldando a lo que Samuel estaba diciendo ante el pueblo. Esa misma intensidad es la que nosotros buscamos siendo intercesores de alto voltaje. Pero hay que tener un cuidado, y Steven lo dijo, y por eso yo quise tomarme unos minutos para puntualizar lo que él muy sabiamente lo dijo. Nosotros no podemos nacer desde el alma. O sea, ¿qué quiere decir eso desde el alma, pastor? Porque nosotros tenemos tres partes: espíritu, cuerpo y alma. Cuando, por ejemplo, estamos adorando y empezamos a danzar y empezamos a levantar las manos y empezamos a aplaudir y empezamos a dedicar la honra, nosotros nos estamos comunicando con Dios a través de nuestro cuerpo. Cuando nosotros logramos la sintonía de lo que yo me hago referencia entre el Espíritu y el Espíritu Santo, eso es una oración espiritual que es la que nosotros queremos provocar. Pero también somos alma y también podemos nosotros en algún momento expresar esa oración desde lo que nosotros estamos sintiendo. No está mal, no está mal hacerlo, pero hay que tener un cuidado especial porque a veces nosotros, por ejemplo, podemos estar muy sentimentales, podemos estar muy tristes. Entonces empezamos a orar desde nuestra tristeza o empezamos a orar desde nuestra alegría, que no estaría nada mal tampoco. O sea, empezamos a orar de lo que nosotros somos como hombres y eso tampoco está mal. Pero cuando nosotros obtenemos el perfil de los oradores de alto voltaje, nosotros hacemos primero una oración que nace de la sintonía del Espíritu nuestro con el Espíritu Santo y eso provoca que la gloria de Dios desciende y cuando la gloria de Dios desciende, ahí sí ya es descontrol total porque definitivamente los sentidos se alteran. O sea, si tú sientes la gloria de Dios como ese rayo que cayó cuando Samuel clamó o como que vimos al principio, obviamente vamos a sentir que la presencia del Rey del Universo está en medio de nosotros. Entonces dice, pero pastor, yo no quiero eso. No, es que no depende de ti, depende del Señor, porque Él es soberano. Él sabe lo que tú necesitas y probablemente por eso las manifestaciones de Él son delicadas, porque Él es muy delicado para hacerlo. Pero eso no quiere decir que Él en su soberanía no lo pueda hacer. Y normalmente cuando hay ese tipo de oración, la respuesta es sobrenatural. Entonces somos llamados a cumplir esos perfiles que nos explicó Steven. Somos llamados a ser intercesores de alto voltaje porque queremos que el Padre nos escuche a través de Jesucristo, porque es la única forma de que nos podemos referir a Dios Padre, y el que responde es a través de la gloria del Espíritu Santo que desciende y toma poder dentro de lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Y por eso suceden los milagros, por eso los demonios se van, por eso hay transformaciones increíbles, por eso la gente empieza a tener manifestaciones del Espíritu. Hay algunos que empiezan a reírse y no pueden controlarse, hay otros que hablan en lenguas, tanto celestiales como generacionales. Hay sanidades, la gente de pronto no resiste y se cae. Hay muchas manifestaciones, pero eso no depende de nosotros, eso depende de la gloria de Dios que desciende.
Ahora bien, si tú no estás dispuesto a no recibir eso, pues no lo recibes. El Espíritu Santo es tan delicado que si hay una persona que no tiene el corazón dispuesto a recibir de él, simplemente pasa por un lado. O sea, todo el mundo puede estar aquí con una intercesión de alto voltaje enorme. Si tú no tienes el corazón dispuesto, simplemente tú estarás ahí como que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y no va a pasar nada, porque tú tienes que primero tener el corazón dispuesto para que la sintonía de tu espíritu con el Espíritu Santo empiece a tener una frecuencia igual, y eso genere que la oración que tú haces sea por un propósito, y en el propósito de Dios eso tenga respuesta inmediata y de forma sobrenatural. Entonces, discúlpame, hijo, que yo me alargué un poquito, pero sí quería puntualizar estas cosas. Esos 8 perfiles que nos mencionó Steven son importantes porque nos decantan en una oración tan poderosa que simplemente es una relación tuya con nuestro Señor, con nuestro Dios Padre. Bien, ahora sí, discúlpame, y quisiera ahora sí abrir el foro para los comentarios. Me imagino que todos tenemos algún comentario respecto a esa extraordinaria labor que hizo Steven, o si alguien tiene alguna pregunta para él o yo pudiera intervenir también, a la orden. Yo dejo abierto el foro, por favor. Me gustaría que todos participen rápidamente, por favor. Hola. Hola, Liz, por favor. Bueno, primero quiero agradecer al espacio que nos dan en el estudio bíblico, porque todos los días se aprende algo. Creo que lo que hoy mi esposo, y lo felicito también porque pudo dar una explicación clara de varias cosas que necesitamos entender para ser intercesores, que no es solo una oración como lo estamos acostumbrados a hacer, sino que es algo más allá. Y nada, agradezco el espacio y también a mi esposo por la explicación. Realmente bien merecida esa felicitación para Steve. Andy, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, felicitaciones de Steven. Muy chévere la clase y todo el trabajo que ha realizado. También barra propia, muy bien. Yo tenía una pregunta, pastor. Yo recuerdo que usted nos contó en algún momento una experiencia que tuvo cuando estuvo en Colombia, de que como que esperaba algo cuando el pastor estaba orando por mucha gente y decía, bueno, que no pasó nada conmigo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, se autocuestionaba qué pasaba. Entonces, y bueno, luego al final del día, creo que al tercer día, al final, obtuvo una oración poderosa y una palabra así súper poderosa. Entonces, la pregunta iba en el sentido de qué cambió, si de usted salió una disposición del corazón o se dio cuenta que no estaba dispuesto, o era el tiempo de Dios. Ahí, sí, para mí sería importante saber dónde surgió el cambio, si salió de uno o fue un tiempo de Dios y uno a veces no lo interpreta así. Bueno, varias respuestas. La primera, mi testimonio, que la voy a dar al último, porque pueden ser varias cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser el hecho de que una persona llegue, tenga todo el conocimiento de la fe, pero por cualquier situación de pronto está con una preocupación natural, que el demonio siempre es el que interfiere y nos mete algún engaño ahí y nos distrae de lo que nosotros vamos a hacer. Y uno, en vez de entrar en sintonía con el Espíritu Santo, está preocupado en otras cosas y obviamente distrae ese momento. No concentra toda la atención en lo que está haciendo, no concentra la atención en Dios. Y por ejemplo, ahí no hay sintonía, la gloria puede estar descendiendo, las personas se pueden estar cayendo, puede haber manifestaciones del Espíritu y para uno no pasa nada. Ya sea por esa inquietud que uno tiene o simplemente, porque uno no cree. Es que yo no creo en eso. Yo necesito más pruebas y más pruebas. Están como uno de los discípulos que decía, yo no creo hasta que pase mi dedo por los agujeros de las manos. Y cuando llegó Jesucristo, lo primero que dice, a ver, Tomás, ven,
pasa tus dedos sobre los huecos, y él pasó, y terrible que Jesús mismo en ese sentido le haya dicho. Entonces, nosotros tenemos que tener claro lo que en la palabra dice. Si en la palabra está soportada, y Steven nos ha dado una amplitud de palabra en la cual está soportada la intercesión de alto voltaje. Entonces, si nosotros estamos convencidos de la palabra, nos ponemos en una posición en la cual estamos en sintonía con el Espíritu, pero no hay respuesta. Ojo, Dios es soberano. Y Dios responde en el momento exacto cuando Él sabe que nosotros estamos necesitando esa respuesta, no antes, no después. Entonces, claro, fue grandioso porque en el testimonio, ahora sí que les voy a decir, nosotros estuvimos con la pastora esperando esa palabra desde el primer día, llegamos muy emocionados desde el primer día no fue, el segundo día no fue, y el segundo día fue crítico porque nuestro padre nos pasó al frente, él nos fue llevado porque estábamos un poco hacia atrás y no pasó nada. No es que no había fe, nosotros estábamos con toda la fe del mundo, todo el mundo estaba orando, había un ambiente, una atmósfera de gloria, pero tenaz, o sea, la gloria de Dios estaba presente ahí y todo el mundo lo percibía. El problema no era ese, el problema es que el tiempo de Dios es específico porque específica es tu propósito, porque específico es tu unción. Tú tienes un propósito y tienes una unción específica. La autoridad la tenemos todos los que somos hijos de Dios. No es que tenemos más o menos autoridad, no, eso no pasa así. Nosotros tenemos autoridad y lo que cambia es la unción, lo que cambia es el propósito, lo que cambia es esa predisposición que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el tiempo de Dios era perfecto porque se cumplía 3 días, al tercer día hubo respuesta. Hay otros elementos que tuvieron que suceder. Pero lo importante es que ustedes cuando vayan a hacer intercesión tengan esa conexión entre el Espíritu suyo propio y el Espíritu Santo. Entonces, ¿y eso cómo se hace? Bueno, con el tiempo es más fácil porque ya los versículos empiezan a sellar esos espacios que ustedes tienen y ustedes tienen ya versículos específicos como somos más que vencedores, y así versículos que ustedes están en la mente. Entonces, cuando ustedes empiezan a orar, como dice Efesios 6:18, oren en todo tiempo. Cuando nosotros empezamos a orar en todo tiempo, ya no hace falta mucho esa metodología que nosotros aquí les enseñamos en Evimor. En Evimor nosotros les decimos, oren desde la palabra, desde la revelación que está en la palabra. Y en función de la palabra, oren y clamen. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es traer esa promesa de Dios, esas promesas que tenemos para nosotros, y que esa promesa actúe en nuestra oración. No sé si te pude responder, Andy. Y creo que Steven quiere hablar, decir algo más. Sí, me respondió. Gracias, pastor. Yep. Steven. Sí, lo que pasa es que yo cuando escuché a Andy, yo pensé que se refería al evento que usted tuvo, que usted contó que vio los rayos. Ajá. Sí, a eso me refería. Ajá, no, pero yo quería acotar algo a eso y ajustándolo un poco, incluso al versículo que usted puso de Samuel. Tal vez usted vivió algo, no porque usted era un intercesor de alto voltaje, sino que alguien está orando e intercediendo por usted, en donde podría ser en este caso la pastora, un ejemplo, pues, ¿no? Y justamente el versículo que usted puso, ¿no? Samuel clamó a Jehová, Jehová dio truenos y lluvia en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor a Jehová y de Samuel. Entonces, de lo que dijo Andy, yo referencié lo mismo que creo que él dijo, pues no, aquella ocasión que usted nos contó del trueno y de todo eso, ¿no? Y mire que justo va acorde a justamente el versículo que acabo de referir. Sí, pero son 2 hechos distintos de Steven. El que él pensaba era el de Turbaco, que estuvimos con Dalis ahora recientemente. El que tú haces referencia me pasó, y para que conozcan todos, hace 3 años, cuando yo estaba, la pastora y los niños habían viajado, yo estaba solo en el departamento, estábamos justo en Cartagena, y en estas épocas, justo en estas épocas, hay tiempo de tormenta en Cartagena, pero era una tarde que estaba clara y de pronto yo empecé a orar, estaba orando, era como las 5 de la tarde o 4:30 de la tarde, y en ese momento que estaba clamando a Dios, yo le decía, Dios mío, pero respóndeme, no te escucho, no te siento. En ese momento se cerró el cielo, empezó a entrar las nubes dentro del departamento. Nosotros vivíamos en un piso alto, en un piso 18, y empezó a caer rayos en la mitad de la bahía.
Entonces, yo lloraba, yo estaba inclinado, yo no podía levantar la cabeza y era porque unos minutos antes yo había clamado cuando había todavía una tarde que estaba despejada y clamaba por la respuesta de él y él respondió con rayos. Entonces, hay muchas maneras y digo que mucho más fuerte que esos rayos es cuando Dios responde con el silbido apacible y así dice Elías, a Elías le pasó eso, después de haber hecho que les acabaran a 450 profetas de Baal él solo, cuando Dios le respaldó la oración. Él se fue porque tuvo miedo y estaba en las cuevas, y en las cuevas él buscaba la respuesta de Dios y hubo terremoto y no estaba ahí de Dios, hubo vientos recios y no estaba ahí, hubo fuego y no estaba ahí, y estuvo en el viento apacible. A veces, cuando ustedes están en una intersección de alto voltaje, hay veces que ustedes simplemente se quedan en silencio y pueden escuchar en el silencio, en la pasividad del silencio, la fuerza de Dios. Y les cuento que esa es mucho mayor que los rayos, que los temblores, que el fuego. Cuando Dios llega con una pasividad, con un silbido tan suave, tan delicado, es tan fuerte eso que es mucho más difícil contener eso que los mismos rayos como tal. Entonces, la respuesta de Dios hay en muchas maneras. Y qué bueno, Steven, que ahora tú sepas que lo que estamos diciendo está en la palabra, o sea, que no es un tema de que nosotros nos imaginamos o que estamos de pronto exagerando o de pronto estamos funcionando desde la emoción, no. Esto es real, esto es la presencia del Espíritu Santo, esta es la gloria que desciende y lo que nosotros tratamos de hacer en este ministerio es vivir en plenitud. ¿Y qué significa vivir en plenitud? Vivir en plenitud es tener todo el tiempo la gloria de Dios en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pueden suceder cosas fuera de serie, porque el que actúa no somos nosotros, sino el que está dentro de nosotros. Tú vas caminando y como estás viviendo en santidad y tienes una comunión con Dios, estás hablando, eres un intercesor de alto voltaje, el Espíritu Santo está aquí y tú empiezas a brillar y cuando tú caminas, los enfermos se pueden sanar, los demonios tienen que irse, las cosas sobrenaturales suceden. ¿Por qué? Porque no eres tú, es lo que tú cargas. Entonces, nosotros no tenemos que a veces pedir, como decía Winter hoy en la madrugada, en la oración de intercesión, no tenemos que pedir la necesidad, sino al que entregue el milagro. No tenemos que pedir el milagro, sino pedir al que tiene al dueño de los milagros como tal. Entonces, esto es hermoso. Yo mejor me callo porque si no voy a seguir hablando. Yo cuando empiezo a hablar de esto me apasiono demasiado y yo quiero escucharles a ustedes, no a mí. Por favor, alguien más que hable. Hola. Por favor, Vale. Bueno, yo quería también agradecer a ustedes, a nuestros pastores y a Steven por hablarnos de este tema que para mí personalmente siempre ha sido como que me he cuestionado muchas cosas, ¿no? Y yo antes, digamos, pensaba que la oración debía ser algo muy interno o no para afuera, sino que debía ser algo como muy reservado, digámoslo así. Pero no se trata de eso, sino creo que de nuestra relación con Jesús, ¿no? Y más que nada, a mí lo que me está quedando claro es que sí tiene que ser, la oración es algo muy poderoso y no puede ser vana o no puede ser movida por sentimientos o por de pronto las situaciones que nos están pasando en ese momento, sino que siempre tiene ese poder y, y Dios es quien se manifiesta. Entonces creo que debemos darle esa libertad al Espíritu Santo para actuar en nosotros y para también darnos ese poder de llamar a las cosas como si ya fueran realizadas. Y también, bueno, he estado leyendo un poco el documento porque a mí me va a tocar
en las siguientes semanas. Entonces sí ha sido como un descubrir nuevo toda esta parte. Y bueno, muchas felicitaciones a Steven también por su presentación. Amén, amén. Qué lindo, vale, tu reflexión, muy, muy hermosa y realmente real. A veces nosotros pensamos que no, que la oración tiene que ser pasito, que también hay, o sea, hay veces que uno se levanta con ganas de hacer una conversación relajada con nuestro Señor y es válido. Entonces, todo lo importante es que sea todo el tiempo, que nosotros le tengamos a Dios todo el tiempo. Alex, por favor, Alexandra. Alexandra. Hola, hola, pastor, buenas noches. Alex está está difónica, entonces. Ya, no importa. Entonces tú, Winter, por favor, Sí, presentación de los dos. gracias, pastor. Sí, realmente es un tema, sobre todo cuando también lo expuso el apóstol, como que uno se queda con ganas de profundizar, ¿verdad? Y bueno, ahora que nosotros hemos regresado, para nosotros es eh, muy hermoso ver cómo la oración implica, o sea, yo creo que todos teníamos una idea de la oración, ¿verdad? Y, y la forma en que nosotros hacemos o empezamos orando demuestra cuán por encima hemos estado en todo esto. Y qué bueno ver que nos han mostrado esta noche, Steven, los perfiles del intercesor de alto voltaje. Y bueno, y uno se queda así con ganas de aprender más, ¿no? Eso quisiera también pedirles que me compartan. Yo sé que creo que todos ustedes ya tienen todo el material. Sí quería pedirle que por favor lo compartan para poderlo también estudiar y sobre todo poner en práctica, ¿no? Eso era, pastor. Amén. Muchas gracias, Winter. Gracias. Saludos, Alexandra, y esperamos que te mejores pronto. Sebastián, por favor. Pastor, buenas noches. Justamente iba a alzar la mano, pero bueno. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre, bueno, primeramente el debido respeto, pues Steven, felicidades porque se entendió muy bien. Además, las diapositivas estuvieron súper bonitas, no es como las típicas de PowerPoint, entonces eso como que le da a la persona que ve, le da ganas de leer más y todo eso, entonces más interactiva, muy chévere. Por otro lado, Pastor, gracias por el, por la apertura y por estas ocasiones que nos permite hablar a todos, nos permite reflexionar. Yo recientemente, o sea, he leído, he visto también videos y bueno, el poder de la fe es el poder de la oración, perdón, es muy grande y bueno, para poner un poquito en contexto, me gustaría compartir con ustedes un momento histórico que yo leí en la Biblia y me encantó demasiado porque voy a leerlo porque esto yo lo escribí, entonces es en San Lucas, entonces San Lucas capítulo 9, si no me equivoco. Es un momento en el que Jesús, Jesús se había aislado, se fue a una montaña con sus 12 discípulos, fueron a una montaña a orar. Era un momento de oración tan fuerte que fue bastante tiempo y en un momento de la oración, mientras los tres estaban, Jesús cambió su apariencia de su rostro por un momento y fue cubierto por una luz brillante, muy brillante, así lo describe más o menos. Y por un breve momento también se ve a Moisés y a Elías hablando con Jesús y sus discípulos estaban tan asombrados y tan maravillosos que ellos como que querían alargar ese momento porque ellos no se creían que era Moisés y Elías y aparte como que Jesús cambió, entonces ellos no sabían qué hacer y querían estar más en ese tiempo, en ese momento. Entonces, luego se cubrió todo de nubes y con una voz fuerte y autoritaria era la voz de Dios que le decía, quiero ser cuidadoso y no quiero decir algo que no dijo, entonces por eso lo voy a leer.
y dijo con esa voz, dijo, oídlo a él y oídlo a él porque él es mi hijo. Entonces él como que reafirmó la autoridad de Jesús aquí en la tierra y de ahí todo volvió a la normalidad. Entonces, con eso te das cuenta lo fuerte que puede llegar a ser la oración. Obviamente, el poder de fe que tenía Jesús es tremendo, o sea, es el verdadero Salvador, el verdadero Hijo de Dios que todos tenemos que seguir o aspirar a ser como Él. Entonces, eso por un lado es lo que puede lograr la oración y la fe que él tenía se va también, yo siento que dependiendo de nuestra fe es el poder de la oración que tenemos. Entonces, cuando tú crees realmente en Dios, cuando tú crees realmente en las cosas que tú le pides o cuando tú sientes que quieres que te ayude o oras por las otras personas, que para mí eso es lo más importante, si tú tienes esa fe, pues yo siento que Dios a su hijo pues lo va a tomar de esa manera y me encantó porque justamente he estado investigando todo esto y saltó el tema de Steven que habló de la oración y el poder. Y me gusta compartir con ustedes porque así como yo lo descubro solo y a veces no tengo con quién hablar, pues o sea, estas cosas a veces tú no puedes hablar porque hay personas que no lo entienden o hay personas que te ven de exagerado. Y aparte yo no soy tan sociable, entonces se complica. Entonces yo quiero compartirlo con ustedes para ver si en algo les sirve o en algo tienen un poco más de entendimiento. Tal vez, no sé si estoy bien en algunas cosas, pastor, si me equivoco, pues corríjame, pero me gustaría decir eso como para ayudar y nada más pues poder compartirlo. Como les digo, yo a veces no hablo con esto de nadie, pero estoy como que construyéndome súper bien yo para yo poder salir a hablar con las otras personas, porque a veces como que te preguntan y a veces tú no sabes mucho, entonces me gusta instruirme más, quiero llegar a un nivel para que yo pueda hablar tranquilamente con esa persona, enseñarle y todas esas cosas así, y ser una persona de ejemplo para que no digan, pero ¿cómo hablas de Jesús o de Dios si tú eres así, si tú haces esto? Entonces, eso es lo que yo quisiera. Bueno, me alargué. Gracias, pastor, y felicidades, Steve. Sigue, Steven. Gracias, Eva, la verdad, por tus palabras y por compartir también. Yo lo que quería comentarle, pastor, es que Seba, es todo el material disponible para un lunes en la célula acá en la casa de los platillos. Confirmo. Confirmado, confirmado. Realmente, Sebas, lo que tú dices está a tono. Y cuando tú eres un inversor de alto voltaje, tienes que esperar que el Padre del Cielo te responda de la misma forma que le respondió a Jesús, porque tú eres un hijo de Dios. El momento que Jesucristo dio la vida por nosotros en la cruz, pasó de ser el unigénito, el único hijo de Dios, a ser el primogénito. Entonces Jesús es el primogénito y de ahí venimos nosotros. Entonces cuando tú, Sebas, empiezas a orar y eres un intercesor de alto voltaje, no te sorprendas que en algún momento nuestro Señor en persona abra los cielos y te responda en voz audible. Es posible totalmente. Está en la palabra, yo lo creo, lo he vivido y puedo asegurarte que si tú empiezas a tener fe, vives en santidad, buscas del Señor, tienes una relación, puedes esperar eso y más. Porque para los hijos de Dios no hay límites. Eres hijo del Rey de Reyes, eres hijo del Rey de todo esto. O sea, no hay límites. Pero no nos damos cuenta de eso a veces y oramos, hacemos oraciones pequeñitas cuando no es así. En la palabra y en el espíritu tenemos que tomar esa posición que somos hijos de Dios y te agradezco mucho por ese mensaje tan hermoso que traes de la transfiguración de nuestro Señor Jesús, que se mostró lo que Él era. Así también muéstrate tú, Sebas, eres hijo de Dios y tienes que mostrarte con esa excelencia, así como lo hizo Steven, porque ustedes son hijos de Dios y tienen que hacer todas las cosas con excelencia, porque no, ese es el sello que nos destaca, la excelencia, porque somos hijos de un Dios poderoso. Yo quisiera pedirle también, por favor, a Martina que abra su micrófono y nos dé una reflexión rapidita. Todos vamos a hacer. Al final, luego viene Sofi, Mariux y Dalis. Bendiciones con todos. Felicidades, Steven, por la explicación. Fue muy enriquecedora y llena de mucho aprendizaje y con lo que compartió el pastor, yo creo que la verdadera
La verdadera relación de alto voltaje es esa electricidad con el Padre. Y bueno, sí, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, sino aquí nuestros hermanos, los pastores, hemos podido experimentar realmente el gran amor de Dios a través de las respuestas, a través de ser testigos, a través de lo que vemos, a través de lo que podemos sentir. Y yo podría ser una de ellas, y lo que dice el pastor es muy cierto, el declarar que yo soy una hija de Dios y poderlo sentir hasta en lo cotidiano, con una puesta de sol hasta el fuerte viento, en el agradecer, en ver pequeños detalles que las demás personas no se fijarían, pero tú como hija de Dios sí puedes reconocerlo a Él. Y eso lo puedes hacer mediante la oración. Si tú no estás conectada con Dios, así como una relación con tu esposa, con amigos, con un noviazgo, ¿cómo puede fluir algo si tú no hablas? Entonces creo que gracias, Steven, porque a veces a mí me recordaste lo importante de la oración, lo importante que es hablar con Dios siempre, el no despegarse de una conexión con Él, porque el Señor lo ve todo, el Señor está presente en todo lo que haces y hasta puedes saber cuando tú mismo te desconectas inconscientemente. Y lo del Espíritu Santo, que uno clama a veces desde el sentimiento del dolor, de la culpa, de la ansiedad, y saber que el Espíritu Santo dice, no, papito Dios, ella trató de decirte, esto no es lo que ella te está diciendo, sino lo de acá. Entonces, eso es lo verdaderamente hermoso. Así que gracias, Steven, gracias a todos. Ya, esa es mi reflexión. Si quieres acotar algo, Steven, por favor. Sí, yo realmente estoy súper feliz porque creo que fui lo bastante explícito en este tema, y para mí siempre es lo importante es que el mensaje llegue de una manera correcta, no distorsionarlo. Y creo que, bueno, ahí el apóstol es bastante pragmático. En el momento de escribir y desarrollarlo también era un reto para mí. Dice, hice un desarrollo como de 8 páginas, pero eran apenas 2 páginas que tenía de información. Entonces, era importante, pero algo adicional que quiero destacar de lo que decía Martina, es el prepararse uno mismo. O sea, creo que el caminar en santidad, el apropiarse de la autoridad de ser hijo de Dios, que muchas veces nos desprendemos de si vemos muchas cosas como imposibles. Para mí eso fue un tema bastante revelador. O sea, no simplemente es porque yo hoy digo, o sea, que voy a orar y esto, ¿no? Tenemos que prepararnos en fe, tenemos que estar listos para la oración. Justamente usted hace una reflexión no recuerdo qué pasaje bíblico es exactamente, cuando unas personas intentan sacar los demonios a unas personas y los demonios se le ríen, pues, ¿no? Hay que estar preparados para también interceder, y en este caso, la última ocasión que fuimos al hospital, hay que estar listos y fuertes para saber de que un intercesor también tiene que muchas veces ir al ataque, pues no ir al frente. Y más allá solamente de la oración, que tiene que ser poderosa, potente, uno tiene que estar preparado con todo lo que concierne esta preparación también para ser un intercesor de alto voltaje. Amén, amén, amén. Gracias. Es en Hechos 19:15. Es cuando van unos discípulos y dicen, yo a Jesús lo conozco, a Pablo también, pero a ti no sé quién eres, y lo apabullaron. Pero bueno, Sofi, por favor. Hola, mi pastor, ¿cómo está? Primeramente, pues darle gracias a Steven por la explicación de este tema, que en realidad para muchos es muy interesante. Para mí es interesante el tema de la oración, de la intimidad, del poder que tiene la oración, porque hay que admitir que pues a mí muchas veces me ha costado
pues orar, levantarme a orar o entrar con intimidad con el Señor, de pronto más que todo por la hora, pero yo sé que podría hacerlo a cualquier hora del día, pero en realidad me cuesta. Entonces este tema me llama la atención es porque me enseña lo que podría hacer, lo que el Señor podría hacer a través de mi boca si pusiera a disposición en mi corazón en orar y en tener la autoridad de hija para que puedan suceder muchas cosas, tanto en lo espiritual como en el mundo terrenal, a través de la adoración, a través de la oración que levante un hijo. Entonces, pues eso sería mi corta reflexión. Gracias, hija. No sé si Steven quieras decirle algo a Sophie. Por supuesto, ¿no? Primero, gracias. Y no, definitivamente, justamente ahí habla en mi exposición, habla de que todo lo que declares con tu boca, ¿no? Será hecho. Entonces, sí, definitivamente lo que tú dices es importante. Creo que, insisto, que debemos prepararnos para no pensar de que simplemente, bueno, vivimos nuestro día a día como siempre y en el mundo terrenal y no tenemos esa intimidad y bueno, esperemos, simplemente decimos, no somos hijos de Dios, oramos y se va a hacer, no, o sea, y justamente lo que le mencionaba en la exposición, pastor, recuerdo mucho y ahora que estuve con el pastor Daniel hablando, que él justamente se blinda antes de poder ir a hacer un servicio, no se llena del Espíritu para poder vaciarse en el servicio, ¿no? Y que el Espíritu Santo se manifieste. Y eso es importantísimo. Y a eso yo me refiero mucho con tener esta comunión. Creo que seríamos mucho mejor intercesores si intentamos cumplir con cada uno de los perfiles mencionados. Yo les cuento un secreto. Cuando yo voy a hacer intercesión, que es de 5 a 6, yo me levanto a las 4:30 para orar por la intercesión. Cuando hay cuarta vigilia, normalmente yo desde las 2:30 a las 3 estoy orando por la cuarta vigilia. Entonces, es un momento de blindarse, de llenarse del Señor para que las cosas del Señor salgan con excelencia. Entonces, no es solamente que, a veces pasa porque somos humanos y de pronto nos atrasamos de la oración, pero no es lo mejor. Hay que estar blindados, como dice Steven, y guardar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él fluyen manantiales de vida. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón, y especialmente cuando vamos a hacer algo para Dios, que debe ser hecho con excelencia. Mariuxi y Dalis, por favor. Mariuxi. Pastor, muy buenas noches con todos. Bueno, creo que he ido aprendiendo. Felicito a Steven y a cada uno de ustedes porque veo cómo creo que ustedes han ido creciendo y esa evolución va todo de la mano a un corazón predispuesto. Si no hubiera un corazón predispuesto, pues se fuera todo en el aire. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos predispuesto a estar con Dios, esa relación con Dios. Entonces, me pareció, como uno dice igual, Steven dijo y el otro chico también dijo, en que nosotros todos los días vamos aprendiendo, vamos encaminándonos. Entonces, y es más, yo lo he visto mucho, esa relación que ha habido, inclusive hasta con Luis, ese crecimiento que ha hecho Luis. Para mí, como esposa, me siento muy halagada, muy feliz porque hemos visto ese cambio. Entonces, es el corazón que uno pone para seguir de la mano con Dios. Es mi punto de vista, y como le digo, felicito a Steven porque detrás de Steven se ve, como uno dice, detrás de un hijo se ve que tiene un buen padre, y eso es lo que ha pasado con usted, pastor. Entonces, usted está viendo ya su fruto de cómo han ido creciendo cada uno de ellos. Muy pronto, a lo mejor, seremos también nosotros que estamos en ese caminar de poco en poco, pastor. Esa es mi acotación. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Yo declaro que el Espíritu Santo está en ti, Mariusi, y en tu casa.
No sé, Steven, si quieres decir algo, Mariux. No, muchas gracias, Mariuxi, muchas gracias por la referencia. Sí, definitivamente siempre es bueno darle lugar a las personas en momentos públicos, ¿no? Y obviamente el pastor ha hecho el trabajo con nosotros. Y lo que venía pensando un poquito cuando lo hablabas es que también genera una responsabilidad adicional en cada uno de nosotros, porque si bien es cierto, cada uno de nosotros en este momento aprendió algo nuevo, ahora es nuestra responsabilidad ponerlo en práctica. Y es bastante, hay un versículo que dice, no, mi pueblo perece por desconocimiento, pues ahora ya conocemos, no deberíamos perecer, entonces tenemos trabajito que hacer en todo caso, pastor. Muchas gracias por tus palabras, Mauricio. Amén, 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 gracias. Yo me siento muy, muy, muy querido por el Espíritu Santo porque su manifestación viene de su corazón y su corazón mora el Espíritu Santo y es para mí realmente un honor escucharles. Y ahora quiero que mi hija Dalis, esa guerrera espiritual que tenemos en este hermoso ministerio, nos dé su comentario respecto a la presentación de Steven. Por favor, Dalis. Hola, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Pues, Steven, de verdad que muy hermosa tu presentación. Me gozo de ver cómo vamos en avance. Vamos en avance y va en crecimiento. Pues, algo que mi pastor dijo que pues, es muy importante y que ahorita cuando te escuchaba, pues el Espíritu siempre está ahí hablando. Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Él siente como tú. Él se manifiesta. Tiene todo como nosotros. En la medida que entendamos eso, pues vamos a ser uno solo con Él. Uno solo con Él, porque eso lo dice la palabra. Algo que, pues, consejo para todos, guarden mucho su corazón. Porque el corazón es el aposento del Espíritu. Ahí adentro está, él vive. Entonces, si no guardas tu corazón, él se contrista. Y en la medida que nosotros vivamos en el Espíritu, todo es espiritual. Porque de verdad que todo en este mundo es espiritual. Todo, todo. Vivir en el Espíritu es muy hermoso. Es muy hermoso. Y me gozo de ver cómo vamos en crecimiento. Pues mi pastor hablaba también de que en el silbido apacible es donde escuchamos la voz de Dios. Y es muy cierto. ¿Saben qué? Me voy a darles una experiencia ahí antes de, bien cortita. Teníamos cuarta vigilia, luego después yo oraba con mi familia, después de cuarta vigilia oraba con mi familia y me quedaba un espacio y yo en ese espacio me quedaba como, no acostada para dormir, sino que yo esperaba que ahí el Señor casi siempre después de esas dos intercesiones, el Señor me hablaba en sueño o en visión, porque yo esperaba a que llegara ese momento así como de silencio. Siempre me pasaba. Pero bueno, ahorita me toca la intercesión de 5 a 6, entonces, pues, ya tengo otros horarios para eso. Pero sí, me gozo mucho. Y sé que vamos a llegar aún más, como se llama nuestro ministerio, aún más. Pues eso era todo. Bendiciones. El ángel de Jehová los acompaña en esta noche. Amén, amén, Dalis, gracias por ese consejo. Y Steven, la conclusión final de tu enseñanza. No, más allá, gracias, igual, Dalis, y de lo que he escuchado es la intercesora por excelencia del ministerio. Entonces, agradecido también por siempre estar ahí al pie del cañón, vigilante y anticipándose, pues, ¿no?
Y como conclusión, nada, creo que es una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Ha sido revelador también muchas cosas que he leído que creo de que muchas veces pasa imperceptible. Sin embargo, como usted dijo, pastor, me tomé un poquito el tiempo de poder respaldar cada perfil con algún versículo bíblico y está muy claro todo esto. Entonces creo que es un llamado a la acción de nosotros como hijos a intentar de dejar muchas veces de ser pasivos en nuestras oraciones y entender que tenemos poder en nuestra palabra, en nuestras oraciones, y que Dios se va a manifestar con gloria, como usted lo ha explicado, pastor. En todo caso, muy agradecido a todos ustedes por su cariño y por haber escuchado esta posición, pastor, y a usted sobre todo por siempre estar presente. Amén, amén. Gracias, hijo. Muchas gracias. Realmente recojo todas las felicitaciones de todos. Y hoy yo quiero hacer una oración de alto voltaje para ustedes. Les pido, por favor, que todos entren en sintonía para que, si es posible, la tierra tiemble y tiemble en forma para que sea Dios respaldando lo que estamos orando. Que la tierra, que un rayo caiga ahora y que sea Dios respaldando lo que decimos, o simplemente ese silbido apacible que llegue a nuestra vida y que se sienta la presencia de nuestro Dios como intercesores de alto voltaje. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí. Lo primero que quiero hacer, Señor, es pedirte que tu sangre, amado Jesucristo, limpie cualquier imperfección de cada uno de nuestros hijos que está aquí conectado, Señor. Te pido, Padre Santo, que esa sangre limpie lo que nosotros somos para poder estar presentables para ti, Abba Padre, Dios Padre. En este día yo clamo, Señor, como clamó Samuel, mi Dios. Yo clamo en medio de esta enseñanza, Señor, para que seas tú respondiendo, Señor, pero respondiendo de una forma sobrenatural, Señor. Te pido, Padre Santo, que cada uno de mis hijos, en la instancia que se encuentran, en la revelación que tienen, en su propósito, Señor, en este momento sientan tu respuesta, Señor, porque tú eres un Dios vivo, eres un Dios de pacto, eres un Dios hermoso, Señor, que hoy responde con poder, Padre Santo. Te pido, mi Dios, que cada uno de los miembros de Even More, Señor, y los que están conectados, sepan cómo dirigirse a ti con poder, Señor, para que sean oraciones que nacen de tu palabra, Señor, entran en consonancia con el hermoso Espíritu Santo, Señor, y tu gloria desciende y pasan cosas sobrenaturales. Yo, Señor, desato una unción para cada uno de mis hijos, Señor, y les entrego lo que yo tengo, Señor, lo que yo soy gracias a ti, mi Dios. Les entrego ese manto de intercesión, de oración, mi Dios, para que ellos experimenten, Señor, lo que es la oración en lo sobrenatural, mi Dios. Te pido, Señor, que cada uno de ellos empiece a experimentar cómo el cielo se abre y cómo tú hablas, Señor, porque nosotros somos tus hijos y en esa condición clamamos. Bendito sea tu nombre, amado Jesucristo, porque todo se trata de ti. Bendito, Señor, porque a través de ti llegamos a Padre, y en este momento el hermoso Espíritu Santo transforma nuestras vidas, nuestros corazones y nos vuelve intercesores de alto voltaje para Even More Ministry, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias a todos, les bendigo y espero con los que se conectan en cuarta vigilia, ya saben, estamos ahí desde las 2:30, los que se conectan en intercesión, estamos desde las 4:30.